una vez más a Canal T, a este campus virtual donde estamos estudiando el derecho romano. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos aquellos que hacen posible esta conexión virtual y también a ustedes por seguir empeñados en seguir estudiando y en alcanzar una profesión para tu vida. Nosotros queremos animarte, queremos pedirte que sigas como hasta ahora perseverante en este estudio del derecho de la profesión de abogacía. Queremos también agradecer a los tutores que permanentemente están con nosotros apoyándonos y ayudándonos. Y en esta oportunidad tenemos un tema interesante. Estamos empezando la segunda unidad, aquella que trata acerca del derecho de la familia y las personas en el derecho romano. ¿Es posible esto? Es posible que los romanos hayan tenido un alto concepto de la familia y también hayan tenido un alto concepto de la persona. Es posible que hayan tenido una legislación y una norma y muchas leyes que de alguna manera organizaban el tema de la persona humana. Pues es así. El derecho romano fue uno de los derechos que regulaba y legislaba mucho sobre las personas y bastante sobre la familia. En esta unidad vamos a aprender acerca de estas instituciones y vamos a aprender la genuidad, la genialidad con la cual los romanos administraban y legislaban respecto a estos dos bienes jurídicos. Vamos entonces con la primera diapositiva de presentación. Derecho de la familia y las personas. Tema 1, las personas. Pero vamos a estudiar una primera parte de las personas. Vamos entonces a entender un tema acerca de la personalidad jurídica. Para los romanos es la aptitud a ser sujeto de derechos y de deberes legales, el poder desempeñar un rol activo y pasivo en la vida jurídica. Para gozar de la personalidad completa era necesario ser a la vez libre, ciudadano romano y jefe de familia. Fíjese, es interesante entender que en toda la legislación relacionada con la persona, aún la legislación moderna, se relaciona la actitud de la persona a la posibilidad que tenga ésta de discernir. Es decir, a la posibilidad que tenemos todos nosotros como seres humanos de tener un rol activo o pasivo dentro de la sociedad. Poder contratar, poder hacer actos jurídicos, poder tener algún cargo, poder elegir, poder oponer, poder reclamar. La actitud de la persona de hoy en día está limitado a su característica de ciudadano. Y también a la posibilidad que tenemos de ejercer nuestros derechos por nuestra propia voluntad y por nuestra propia conciencia. El discernimiento que se le exige a toda persona era parte también de lo que los romanos exigían para que una persona sea considerada tal. Pero no solamente el aspecto subjetivo era considerada por los romanos para uno llegar a ser persona. También tenía que tenerse en cuenta otros temas de naturaleza legal. Para los romanos tenía que ser libre, es decir, no podía ser un esclavo, tenía que ser ciudadano romano, es decir, haber recibido esa investidura y jefe de familia. Los jefes de familia o paters eran de muy alto honor dentro de la sociedad romana. Ya hablamos de los delitos que lo protegían, aquellos delitos contra el pater. Ahora vamos a hablar de la importancia de un pater. Vamos entonces a entender cómo era esto de los ciudadanos. Vamos a la diapositiva. En la diapositiva podemos ver cómo se componía la familia romana. Podemos encontrar ahí un pater, a su esposa y a sus filos, es decir, a los hijos. El pater family era importante en la sociedad romana porque se comprendía desde épocas inmemoriales de que la familia era la fuente del imperio romano. El ciudadano romano era aquel que podía ejercer la magistratura, es decir, podía ser elegido en cargos públicos. Era también aquel al cual se le aplicaba el derecho que protegía a los romanos. Es también aquel ciudadano que podía no solamente ejercer cargos públicos, votar, sino que podía reclamar, exigir y formar parte de la protección y de la vida pública, del comercio, del ejercicio de sus derechos. El ciudadano romano, era la base de la sociedad. Para ser ciudadano romano había que ser primero una persona libre. Para los romanos era una persona libre toda aquella que no sea esclava. Si alguien era esclavo, no podía ni soñar en ser un ciudadano romano. Dentro de las personas libres estaban también los llamados status civitates, es decir, ciudadanos romanos y aquellos que no eran ciudadanos romanos. También eran considerados dentro de este estatus los llamados ingenuos y los llamados libertos. Es importante darse cuenta que los romanos no eran injustos. Consideraban que un ciudadano romano, o no ciudadano romano, pero por último romano, era una persona libre. Sigamos. ¿Quiénes eran los ciudadanos romanos? Era requisito ser ciudadano romano, pero en el Estado romano habían existido hombres libres
que gozaron directamente de una protección legal sin ser ciudadanos. Respecto al ciudadano romano no había ninguna discusión. El ciudadano romano era protegido por el Estado y por la ley. Pero había también una protección legal para aquellos que no eran ciudadanos romanos, es decir, que no habían obtenido la ciudadanía romana. Estas personas eran conocidos como latinos, peregrinos y libertas o libertos. El derecho a la ciudadanía romana podía adquirirse por nacimiento o por una medida de favor por hecho posterior al nacimiento. ¿Qué significa esto? Puede ocurrir que tú habías nacido como liberto o habías nacido no como ciudadano romano. Puede ser incluso que tú no fueras romano. De repente eras griego, eras galo, eras germano o eras hebreo, ¿verdad? Pero hacías grandes cosas por la ciudadanía, por el Estado romano, sea en Roma o sea en sus diferentes provincias. El Estado romano entonces lo que hacía era extender su protección hacia ti. Y por los méritos a los cuales tú habías obtenido, te otorgaban la ciudadanía romana. Conocido es el caso de Saulo de Tarso, a quien se cree que a su padre seguramente le habían dado la ciudadanía romana. Al ocurrir esto, y siendo el padre de Saulo, o San Pablo, el que llegó a ser San Pablo, un ciudadano romano, esa calidad le pasaba a su hijo, es decir, a Saulo. Es posible también que Saulo haya obtenido la nacionalidad directamente, pero todos sabemos que Saulo no era romano de nacimiento. Había también el ciudadano romano que no era de nacimiento, es decir, aquel que nacía dentro de un hogar romano, papá y mamá romana. Estos eran todos los ciudadanos romanos. Seguimos con el positivo. ¿Qué estatus jurídicos tenía un ciudadano romano? Bueno, tenía un gran estatus, quizá el principal estatus, en el derecho público y así como en el derecho privado. Él podía tener el derecho al matrimonio legítimo, es decir, al matrimonio que el Estado romano reconocía como tal. Y ya que el matrimonio era el origen de la familia, su derecho inmediato que tenía el ciudadano romano era al ser el de ser un pater de familia, es decir, un padre de familia, un jefe de casta. Este derecho era conocido como los romanos con el nombre de connubium, es decir, el matrimonio. El connubium entonces era el estatus, el derecho que tenía una persona que era ciudadana romana. Pero aparte del connubium tenía otro derecho también, el commercium, es decir, el derecho de adquirir y transmitir la propiedad civil, el derecho de ser un acreedor, ¿no?, endeudar a otro o de testar, es decir, de dejar testamento. El commercium era íntimamente relacionado con la propiedad y también con la posesión. Estaba entonces dentro de los derechos y las facultades que tenía un ciudadano romano. Pero eso no era todo. El ciudadano romano también tenía el derecho al jus suffragii, es decir, al derecho de voto. Podía elegir, participar de los comicios, participar de los plebiscitos. El ciudadano romano podía ejercer ese derecho de voto, de expresar su voluntad. Y también podía ser elegido como un magistrado o como alguien que detenta una investidura de poder. Este derecho del ciudadano romano se le conoce como el jus honorum. El jus honorum no estaba en todos los romanos, solamente en aquellos que eran ciudadanos. Y también tenía el privilegio de tener el derecho a un apellido y a un nombre. Este derecho romano era conocido como trianómina, es decir, el prenomen y el nomen, apellido y nombre, lo cual no ocurría en muchos romanos de la época. El ciudadano romano, como usted puede ver, era un estatus jurídico más alto, y su estatus jurídico le reconocía derechos y facultades, pero también deberes. El deber de proteger el Estado, el deber de respetar y querer a su emperador, el derecho de obedecer las leyes y el derecho de proyectar más allá la luz de Roma. Tenemos en la imagen, en la diapositiva, dos imágenes, una que es de la época romana antigua, o Alto Imperio, y otra que es de la época romana posterior, ya con influencia del cristianismo del Bajo Imperio. En ambos, el matrimonio o connubium era parte de la vida diaria de ellos. El commercium, podemos ver en la imagen de comerciantes, ¿no?, esculpido en piedra, era también un estatus jurídico que tenía el ciudadano romano. Estos dos derechos eran importantes para el desenvolvimiento del ciudadano dentro de la sociedad. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? La diapositiva indica claramente quiénes eran. Eran los extranjeros, aquellos
estaban privados de las ventajas que tenía el ciudadano romano y solamente disfrutaban de un derecho, el derecho que les daba el jus gentium. Entre estos no ciudadanos podíamos encontrar a los latinos y a los peregrinos, o peregrini. Debemos recordar que los no ciudadanos eran también hombres libres. Eran hombres libres, solo que no eran romanos. Los latinos, por ejemplo, eran los hombres libres no romanos que eran tratados con más favor. Los latinos tenían más ventajas comprendidas en el derecho de ciudadanía del jus gentium y eran de tres clases. Estaban los latinos veteres, los latinis colonari y los latinis juniani. Estas tres clases de latinos no tenían gran diferencia entre sí, más que el origen de sus castas. Estos latinos gozaban de una condición jurídica. Era inferior a la de los ciudadanos romanos, pero tenían el derecho de voto. Es decir, los latinos podían votar. Eran ciudadanos extranjeros, pero considerados como parte de la masa votante. Lo que sí no podían es ser elegidos. Es decir, los latinos, en cualquiera de sus clases, no tenían el derecho al jus honorum. Solamente tenía derecho al jus honorum un ciudadano romano. Ahora, los latini prisi tenían el connubium, los demás tenían el commercium. Es decir, solo los latini prisi podían casarse en un matrimonio que podía reconocerle un estatus de pater family. No así el latini juniani ni tampoco los latini colonari. La ley Julia, por ejemplo, del año 90 a.C., acordó el derecho de site, es decir, de vivir en una ciudad y de poder compartir una vida social romana. Se le ofreció a todos los latinos que vivían en Italia y que no eran ciudadanos romanos. Y para hacerlo, solamente tenían que transportar su domicilio a la ciudad de Roma. En esta fecha, usted ya habrá adivinado, hubo una gran migración de todas las regiones latinas de la península itálica hacia la ciudad de Roma, donde al llegar fueron empadronados y todos ellos adquirieron la ciudadanía romana. Fue una oportunidad única en la cual los latinos, en todas sus modalidades, lograron ser ciudadanos romanos, para poder ejercer como un ciudadano romano todos los derechos que ellos tenían. Los peregrini, por su parte, eran los peregrinos propiamente dichos, peregrinos, que habitaban y venían de otros lados del mundo de Roma, y que habían hecho sus estados alianza con el Imperio Romano. Los peregrini eran también hombres libres, solo que no eran ciudadanos romanos ni tenían el estatus de los latini. Habían dos clases de peregrini o peregrinos. Uno de ellos eran los peregrini ordinarios y los peregrini dediticios. Los primeros, es decir, los peregrini ordinarios, eran aquellos que habían obtenido ese derecho por guardar costumbres y leyes de su origen. Entre los peregrini ordinarios podemos contar a dos grandes grupos étnicos. Uno de ellos eran los helenos, es decir, los griegos, y otros eran los galos, es decir, aquellos habitantes primitivos de la Galia, de Francia. Es interesante entonces ver cómo incluso en los hombres libres habían ciertos estatus bien marcados en lo que refiere a la sociedad romana. Los peregrini entonces, dediticios, pertenecían a ciudades con las cuales Roma no había concluido ningún tratado, o bien se trataba de personas condenadas a penas graves. Los peregrini dediticios eran aquellos que pertenecían a un estado que no había hecho alianzas con Roma, es decir, dependían enteramente de simplemente su personalidad. No gozan del connubium, es decir, los matrimonios que ellos lo hacían bajo las normas y leyes de sus costumbres, de sus pueblos. Pero no reconocía el Estado romano ese matrimonio como origen de alguna casta o como investidura de pater family. Recordemos que ni siquiera eran ciudadanos romanos, simplemente eran hombres libres. También tenían limitaciones respecto al derecho del comercio, pero sí gozaban de un procedimiento especial de arbitraje para resolver sus problemas. Es decir, un romano, un tribuno romano, un magistrado romano podría intervenir como arbitraje en caso la normatividad de su tribu, de su nación, no solucionara su conflicto. Los peregrinos eran entonces también hombres libres a quienes se les reconocía parte de la aplicación del jus gentium. El tercer grupo de estos hombres libres, no ciudadanos romanos, eran los ingenuos. Bueno, el nombre no significa en realidad absolutamente nada. No eran personas realmente ingenuas, ¿no? Eran más bien aquellas que nacían libres y que nunca habían sido esclavos en derecho. Es decir, personas que habían nacido de diferente nacionalidad,
pero que no nacieron siendo esclavos. Es decir, sus padres eran hombres libres. Los que han sufrido esclavitud, ¿no? Con los piratas podían ser latinos o peregrinos. Obviamente, los piratas no eran reconocidos tampoco como ciudadanos romanos. Muchas veces los piratas de la época romana eran fenicios o eran gente que vivía muy lejos, ¿no? De otros de ultramar que venían y comercializaban con esclavos. Los libertos sería el grupo siguiente. Los libertos, llamados también liberti o libertini. Los libertos eran aquellas personas que, habiendo salido de la esclavitud en forma legal, se convertían en personas libres. Es decir, eran liberados por sus propios amos, quienes por gracia, por bondad o también en pago de alguna gran obra, de algunos años de servidumbre, de algunos años de servicio leal y abnegado, ellos le concedían su libertad. Podía ser también que un esclavo pagara su libertad, es decir, juntara dinero o tuviera familia liberta, ¿no? Que pudiera pagar por su libertad. El amo podía recibir, fijar un precio y declararlo liberto. Estos hombres libres, mujeres libres, ¿no? Eran entonces aquellos que habían tenido una esclavitud, pero que se liberaban de ella. Se llamaba manumisión, el acto por el cual el amo confería la libertad a su esclavo y renunciaba a su propiedad. Recordemos que en la época romana el esclavo era considerado res, es decir, una cosa, y como tal podía ser sujeto de ponérsele un precio. Una vez puesto el precio, entonces el esclavo podía comprar su libertad y el amo tenía que renunciar a su propiedad. Es decir, no, en realidad no le otorgaba la libertad. Lo que hacía el amo era renunciar a la propiedad y el efecto inmediato era el otorgamiento de la libertad, porque era una res, era una cosa. Bueno, yendo un poco más allá en la historia, podemos mencionar que el gran emperador Justiniano, en la época de él, los libertos se podían ya casar con ingenuos y quedaba ligado a su amo por los vínculos del patrimonio. Es decir, un liberto podía casarse con una ingenua que había nacido libre y ambos podían someterse a la protección de su amo anterior a través del patrimonio. En ese caso, tomaba el nombre del patrón y al igual que los hijos, le debía respeto. El patrón era aquel que había sido amo de él mientras duraba la esclavitud. Es interesante entonces darnos cuenta que en la época de Justiniano, es decir, ya en la época baja del imperio, en el imperio romano de Oriente, Justiniano concibió la idea de poder lograr que estas castas sociales, estas clases sociales, que ya se habían diluido un poco para su época, pudieran hacer connubio, es decir, haya relación matrimonial y formar, pues de alguna manera, una cohesión de familia a ese nivel. Bueno, el liberto no goza del derecho de sufragio, ni tampoco del derecho honorario, es decir, no puede ser elegido. Pero el emperador podía anular esa incapacidad por la concesión del anillo de oro. Y a través de una resolución, un mandato judicial, ¿no? Un edicto imperial, llamada restitutio natalium. Es decir, algo así como restituirle a él, ¿no? Esa posibilidad de que este liberto, este hombre libre, ¿no? Que había sido esclavo y que ahora ya no lo era, podía ejercer el derecho de sufragio y podía incluso ser elegido para algún cargo, pero siempre que venía esa bondad del emperador. La restitutio natalium forma parte de esos sistemas de igualdad, de esa búsqueda de igualdad en la sociedad romana. La novela 78 del emperador Justiniano, o sea, un edicto, una norma que él dictó, concedía estos dos favores a todos los esclavos libertos. Recordemos que la esclavitud en la época romana no reconocía estatus, ni tampoco genialidad, ni tampoco estatus cultural. Un esclavo de un romano podía ser un gran filósofo, un gran pensador, un gran músico, producto de las conquistas de Roma en las naciones y en los estados y en los pueblos a las cuales Roma sometió política y militarmente. Tú podías ingresar a una sociedad muy organizada, como el Imperio Romano, ingresaba y extraía de allí a lo mejor de su cultura. Habían escritores, habían poetas, habían filósofos, habían científicos de otras culturas que formaban parte de la esclavitud de Roma. Los esclavos en Roma en realidad eran heterogéneos. No solamente estaba aquel esclavo que podía alzar y servir en el agro o en la minería, no. Estaban los esclavos que podían servir en las casas, podían servir incluso como compañías, incluso como amigos. Uno podía estar en las grandes fiestas romanas siempre con un esclavo al lado, a quien obviamente tenían que vestirlo adecuadamente para la ocasión, pero era un esclavo. Los libertos
Latinos son los libertos de los latinos y de los latinos juniors, también llamada ley junia. Estos libertos latinos vivían libres, pero morían esclavos. Ellos gozaban del connubim y del commercium, pero no podían testar, es decir, no podían dejar testamento, y sus bienes al final tenían que ser devueltos al patrón. Algo así como un pequeño anticipo de herencia, donde el liberto latino podía gozar, ¿no? Pero al final tenía que, del bien que él compraba o comerciaba, pero al final tenía que devolverlo al patrón. Los libertas peregrinos eran los emancipados, de los peregrinos según su ley nacional. Pero desde la ley Aelia Sentia son aquellos cuyos amos eran ciudadanos romanos, pero que habiendo sido condenados se les reputaba indignos de la ciudadanía. Puede ocurrir que un liberto peregrino, es decir, un esclavo, ¿no? Un esclavo que luego fue liberto, un esclavo, pudiera cometer un delito. Se le podía liberar, pero no se le concedía la ciudadanía romana por este hecho. Su condición era la del peregrino de Didice, es decir, no pertenece a ninguna ciudad. Justiniano abolió esta condición de liberta peregrino. Quiero comentarte algo. La importancia de la familia y del ciudadano y el escalafón que existía en Roma acerca de ellos era importante. ¿Para qué? Para una organización social preconcebida, o en todo caso una organización social y un estado social definitivamente aceptado para la época y que servía para el momento en un imperio que tenía las castas muy confusas y en una heterogeneidad absoluta de población. La existencia de ciudadanos romanos dentro de lo que nosotros conocemos como el estatus social era necesaria para la distribución del poder. Los romanos lo aceptaron así y partiendo de esa realidad buscaron entonces cierto equilibrio y cierta justicia. El estatus primero de patricios, plebeyos y esclavos se fue matizando y complicándose más conforme fueron apareciendo los diferentes estatus dentro de los estatus. Conforme la ciudad romana, el imperio romano comenzó a avanzar y evolucionar, esto fue entonces de alguna manera protegido y cambiado y modificado hasta la reforma que hizo Justiniano, entre las que fue la libertad y la desaparición de los liberta peregrinos y la concesión a ciertos hombres libres de la posibilidad de ejercer a cargos públicos que antes estaba reservado solamente a los patricios que tenían la ciudadanía romana. Es interesante entender que los romanos tenían un concepto muy amplio acerca de la persona y que también ya habían puesto las bases de la comprensión de lo que significaba las investiduras en los ciudadanos. Gracias por acompañarme en este primer tema de esta segunda unidad. Estamos estudiando la familia y la persona romana. Y hoy hemos concluido con la persona humana, el ciudadano romano, primera parte. De la personalidad jurídica para los romanos es la aptitud a ser sujeto de derechos y de deberes legales, el poder desempeñar un rol activo y pasivo en la vida jurídica. Para gozar de la personalidad completa era necesario ser a la vez libre, ciudadano romano y jefe de familia. Fíjese, es interesante entender que en toda la legislación relacionada con la persona, aún la legislación moderna, se relaciona la actitud de la personalidad. Tenemos un tema interesante. Estamos empezando la segunda unidad, aquella que trata acerca del derecho de la familia y las personas en el derecho romano. ¿Es posible esto? Es posible que los romanos hayan tenido un alto concepto de la familia y también hayan tenido un alto concepto de la persona. Es posible que hayan tenido una legislación y una norma y muchas leyes que de alguna manera organizaban el tema de la persona humana. Pues es así. El derecho romano fue uno de los derechos que regulaba y legislaba mucho sobre las personas y bastante sobre la familia. En esta unidad vamos a aprender acerca de estas instituciones y vamos a aprender la genuidad, la genialidad con la cual los romanos administraban y legislaban respecto a estos dos bienes jurídicos. Vamos entonces con la primera diapositiva de presentación. Derecho de la familia y las personas. Tema 1, las personas. Pero vamos a estudiar una primera parte de las personas. Vamos entonces a entender un tema. Aprovechar la oportunidad para agradecer a todos aquellos que hacen posible esta conexión virtual. Y también a ustedes por seguir empeñados en seguir estudiando y en alcanzar una profesión para tu vida. Nosotros queremos animarte, queremos pedirte que sigas como hasta ahora perseverante en este estudio del derecho de la profesión de abogacía. Queremos también agradecer a los tutores que permanentemente están con nosotros apoyándonos y ayudándonos. Y en esta oportunidad
Bienvenidos una vez más a Canal T, a este campus virtual donde estamos estudiando el derecho romano. Quiero aprovechar